queda para nosotros ninguna duda de que tenemos plena facultad de hacer esta ley, de hacer este dictamen, mismo que será votado seguramente en las próximas horas en la Comisión de Puntos Constitucionales, toda vez que al ser una reforma de carácter constitucional, pues el Senado de la República tiene plenas facultades en este tema que tiene que ver con los ejércitos. ¿Y por qué la postura de su compañero de partido? Bueno, seguramente por las condiciones en las que él está involucrado, hace un planteamiento. Yo creo que también es legítimo cuando se tienen inquietudes, posiciones, exhibirlas, ponerlas sobre la mesa. Sin embargo, pues estamos hablando de un cuerpo colegiado que es el Senado de la República, de un Congreso de la Unión que en la medida en la que tiene dos cámaras y que la Constitución permite que se generen leyes, especialmente cuando se trata de la Constitución, pues que la Cámara de Origen pueda ser tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Y la segunda, digo, perdón, quedando en lo problemático del tema, los intereses que hay, ¿esto se aprovecha mismo por los gobernadores para impugnarla una vez que ya se hayan aprobado? Nosotros hemos hecho un largo trabajo de discusión. Me parece que el dictamen que hoy está a punto de discutirse debemos de celebrar primero que no fue uno de los documentos construidos fuera del Poder Legislativo, se construyó aquí con iniciativas de los tres grupos parlamentarios. Hoy tenemos un documento prácticamente consensado. Se solicitó opinión de la CONAGO, de las autoridades municipales, se revisó con académicos, con actores de la banca mexicana, de tal forma que lo que tenemos primero es un documento robusto, es un documento que está con todas las garantías constitucionales acuerpado en su trabajo y que estará siendo un buen referente no solamente de trabajo legislativo que busca los consensos, sino de una mejor ley en materia de deuda para el tema de municipios y de estados de la República. ¿No es riesgo entonces de que se someta a litigio una vez aprobada? Bueno, nosotros estamos convencidos de que no hay argumentos para poder hacer un planteamiento de ese tipo. Puede haber opiniones respetables como la del compañero diputado, sin embargo estamos con toda claridad de que el Senado de la República tiene plenas facultades y que esta ley le va a ayudar al desarrollo de un tema que ha sido importante, preocupante por la magnitud escandalosa en algunas entidades de la República, y también hay que subrayar, es ya un nuevo momento en el que junto con lo de transparencia que hemos aprobado, ahora lo de deuda de los estados, pues nos abre junto con Contraloría Gubernamental, la necesidad de que nos enfoquemos al tema de combate a la corrupción. Así tendremos un andamiaje jurídico para la Federación, los estados y los municipios que nos garantice mayor rendición de cuentas y transparencia. Oiga, senador, ¿qué tan graves o tan fueron las presiones de los gobernadores para frenar una ley como la que se está proponiendo? El Senado de la República es la representación constitucional del Pacto Federal. Los gobernadores, que tienen una voz obviamente en términos operativos y administrativos trascendente, fundamental, exhibieron sus opiniones. Yo no consideré ningún tipo de presión, fueron puntos de vista, incluso en el seno de la CONAGO, cuando uno platicaba con distintos secretarios de finanzas, a veces con distintos puntos de vista, nos plantearon un documento homogéneo que fue considerado y que así como consideramos el de ellos, consideramos el de municipios, consideramos el de académicos, consideramos el de la banca y el de distintas autoridades. ¿No está muy light el dictamen? No, yo creo que es la semilla de un proceso de avance. Yo quiero destacar que es la primera vez en la historia que el Poder Legislativo tiene verdaderos contrapesos en la supervisión de la deuda. Nuestro Poder Legislativo, en su historia de un presidencialismo demasiado reacio a permitirle avances, jamás estuvo en la consideración de que hubiera contrapesos de supervisión en un tema como la deuda, de tal forma que ahora que garantizamos que los convenios puedan ser evaluados y supervisados por el Senado de la República, le da un nuevo momento de transparencia, permite un contrapeso al Poder Ejecutivo y en términos de órdenes de gobierno garantiza no solamente la soberanía de los estados, sino un momento de seguimiento por otro orden de gobierno, que en este caso es la Federación. De tal forma que tenemos, creo yo, la semilla de un importante avance en términos de pesos y contrapesos entre Ejecutivo y Legislativo, entre órdenes de gobierno, y el tema de deuda habrá que evaluarlo y supervisarlo una vez que se instale esta reforma y también que tengamos la ley reglamentaria. El tema del uso de los recursos públicos que hoy estamos a punto de aprobar en materia de deuda es la llave de entrada para dos temas.
para el combate a la corrupción, que es una discusión que tenemos aquí pendiente, y sin duda alguna para la madre de todas las batallas, que es la discusión fiscal, la discusión hacendaria, donde también necesitamos tener involucrados a los estados y los municipios. ¿Dispone de mecanismos, senador, dispone de mecanismos para apoyar a aquellos municipios que ahorita en este momento están muriéndose los dientes y las uñas para pagar saldos, basura, etcétera, instancias locales? Bueno, el instrumento que hemos generado a través de esta reforma, que es precisamente los convenios que utilizarán la garantía soberana como respaldo, permiten condiciones de reestructuración no leoninas como las que habían venido imperando en detrimento de las finanzas de municipios y estados. Habrá que estar en tesitura, ver caso por caso. No es lo mismo el caso de un municipio en Jalisco que el que pueda tener un estado como el de Coahuila. Hay que ver caso por caso, pero se abre la oportunidad para que las reestructuraciones sean en beneficio de la tasa de interés que se está pagando. Los que se robaron el dinero y se lo llevaron, senador. Dice que no tiene competencia el Senado de la República para presentar una iniciativa en esta materia, que se dictaminaría en contra de otros o tiene una opinión que nosotros no compartimos. Nosotros en el Senado de la República estamos convencidos que en tanto que se trata del tema de deuda en el plano de la Constitución, estamos dotados de plenas facultades constitucionales para ser Cámara de Origen, de tal manera pues que la visión que tiene el abogado que ha sido citado, pues no la compartimos, que tenemos plenas facultades. En el tema de las sanciones, queda expreso en esta reforma constitucional que habrá sanciones, y estamos planteando un transitorio que vincule directamente el tema de las sanciones con la discusión de combate a la corrupción, para garantizar que las responsabilidades tanto administrativas como penales en las que puedan incurrir autoridades pues puedan estar clarificadas en la ley, y que así el andamiaje jurídico que estamos generando sea transversal e implique deuda de estados y municipios, así como combate a la corrupción. Aún los que ya la contrataron y que están superendeudados, que no tienen una salida. En esas condiciones habrá que ver, de acuerdo al marco jurídico vigente, cuáles son los castigos y cuáles son las penas. Me parece que no hay que olvidar que hay fuertes indicios o fuertes preocupaciones de que en lugares como en el caso de Coahuila, donde de 300 millones de pesos creció a 36 mil millones de pesos, un crecimiento escandaloso, donde cuando uno va a Coahuila no ve en dónde aterrizaron esos recursos, hay que darle especial seguimiento y hay que instalar un proceso de supervisión a lo que haga la Procuraduría General de la República y la propia Procuraduría General del Estado, que no hay que esperar mucho de ella, pues obviamente porque quien gobierna ahí es el hermano de quien cayó en este tipo de situaciones. ¿Qué opina el CETEC que debe salir? Pues yo creo que en este momento la situación que vive el estado de Guerrero hay que verla con una gran serenidad, no hay que abonar al clima de tensión. Me parece que hay que construir, y especialmente aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados estamos obligados y facultados para ello, a construir puentes de discusión sobre el tema que más preocupa en este momento a los maestros en Guerrero, en Oaxaca, en otros lugares, que es la ley reglamentaria. ¿Cómo generamos mesas de diálogo, mesas de concertación, mesas que permitan pluralidad en las visiones y que todos seamos escuchados? Por eso hoy estoy presentando un punto de acuerdo para que convoquemos el Congreso de la Unión a la instalación de estas mesas de diálogo, para el caso de Guerrero, para el caso de Oaxaca y para el caso de otros estados donde también hay opiniones, puntos de vista que son válidos, que tienen que ser escuchados y que la pluralidad del Congreso tiene que garantizarles viabilidad. A mí me parece que es indispensable que estas mesas de diálogo las instalemos con la finalidad de evitar tensiones de carácter social y las posiciones en ese sentido en un estado donde la autoridad ha sido electa democráticamente y donde tenemos la necesidad de todos cerrar filas. En nada le conviene ningún tipo de inestabilidad a mi estado, al estado de Guerrero. Oiga, no puede caer en la ingobernabilidad, Guerrero, porque se están sumando a este movimiento de los maestros, ¿no? Precisamente por eso tenemos todos que abonar a un clima de distensión, a un clima de diálogo, a un clima en entender que hay responsabilidades de todos los actores, desde el propio presidente de la República, que en el Pacto por México, junto con otras fuerzas políticas, han puesto sobre la mesa el tema de la reforma educativa, aquí en el Congreso, donde nosotros la votamos, y que estamos convencidos de que las evaluaciones y que la calidad educativa es algo que necesita el país para desarrollarse, todos involucrarnos, no para ver la problemática en un contexto estatal en específico, sino en un contexto general. Queremos que todos los estados tengan calidad educativa, hay que escuchar a todas las voces para garantizar una buena ley reglamentaria. ¿No ha sido débil el gobernador? ¿Sí ha estado a la altura? Tenemos que garantizar que en momentos
momentos de alta tensión social donde el tema magisterial, en el caso de Guerrero, pero también en otros lugares como Michoacán, Chiapas, Oaxaca, ha tenido una historia de alta complejidad, pues en este momento veamos, escuchemos las voces y no generemos cerrazón de ningún actor, sean los maestros, sean las autoridades, e incluso hay que involucrar a los padres de familia. Ahora sí ya digan, ¿cuándo se viene el gobernador?